No quería alargarme tanto como en las otras clases. A ver si podemos terminar para las 10 menos cuarto, por ahí. Bien, vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por lo que podemos aprender en cuanto a la Tierra Santa. Gracias por todo lo que podemos aprender de ti y de la Biblia, por estudiar su geografía y todo lo relacionado con ello. Pedimos que podamos aprovechar bien el tiempo y que sea para nuestro bien espiritual. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Amén. Bien, vamos al libro, a la lección número 3. Antes de que nos vayamos, tendremos que hacer el control, pero vamos a dejar eso al final. Entonces, los nombres de ese sitio, que tiene muchos, se llama Canaán, porque es donde se establecieron los cananitas. Se llama Palestina, un nombre no muy remoto que significa Filistea en la traducción hebrea. Con ese nombre los autores griegos y latinos denominan a todo el territorio. Aunque ellos vivían en una porción, pues el nombre dio a todos. ¿Pasas? Sí. También, tierra prometida, en Hebreos 11:9, y eso es por causa del llamamiento y pacto que Dios hizo con Abraham. Fue el primero en recibir la promesa, y luego, por supuesto, Isaac, Jacob, y luego los profetas lo estaban mencionando cada vez. Está muy en el Antiguo Testamento. Israel es el nombre nacional de hoy en día, el que ellos mismos se otorgaron. Por un tiempo todo el territorio se llamó de esta manera. Después que el reino fue dividido, se le llamó solo a las 10 tribus del norte. Hoy se llama el Estado Libre de Israel. ¿Y el punto 4? Tierra de los hebreos. Ay, perdón. Un nombre que proviene de la voz hebrea, haber, que quiere decir pasar sobre, o el que vino de allende del río, sentido de extranjero. Tierra de los hebreos. Y encontramos a ese nombre que se le pone a José, por ejemplo, cuando está en Egipto. Leyendo ahí, pues, ese hebreo que está entre nosotros, está en tu casa. Probablemente de manera despectiva, pero no tiene nada de despectividad para nosotros, por supuesto. Judá, yo encontré eso hace algunos años muy interesante, porque leyendo el capítulo 38 de Éxodo, digo, Judá llegó a ser la tribu principal, con lo que él hizo y todo, y luego leí ese artículo que demostraba que hay 2 protagonistas en los capítulos 37 a 50. No hay un protagonista, como tantas veces se piensa. Se dirige toda la atención a José y
casi nada a Judá, ¿no? Y entonces me di cuenta de eso y también prediqué una serie de mensajes, te acordarás de eso, no sé si tú estabas, probablemente. Vimos no. un instituto bíblico del papel de Judá, pero un mensaje. Ya, es verdad. Sí, sí. Así que y luego especialmente cuando vemos en Apocalipsis que Jesús se identifica con Judá, precisamente la tribu de Judá, ¿no? El Cordero, que para mí es muy significativo. Y luego también Tierra Santa, nombre que después del cautiverio babilónico los judíos la denominan, otros nombres o títulos: Serranía de los Amorreos, muy antiguamente, mi tierra, mi monte santo. Yo entiendo monte santo que se refiere en sentido preciso a Jerusalén, mayormente ahí, pero también todo el país coge ese nombre. Mi heredad, mi viña amada, mi campo, mi porción amena. Y luego vemos su origen. Es obvio que se encuentra en Jehová, no en la mente humana. Los liberales achacan la historia de Israel y todo que ha salido de la mente humana. Y, en fin, los milagros, las señales no son eso. Hay maneras de explicarlo sin que entremos en milagros así que veréis eso de vez en cuando, especialmente en los periódicos y en la tele y programas documentales. Siempre vienen de ese lado, pero la Biblia enseña que todo, de principio al fin, fue idea de Dios, que Él empezó con Abraham y luego cuando dio la ley a Moisés, todo vino directamente de Dios. Sale de entre uno de los 3 hijos de Noé, que es Sem. Entonces, vino de una civilización que se ubicó en la tierra de Sinar, de Caldea. Y por supuesto estamos hablando de por aquí, en esta parte. Se ve, ¿no? No lo estoy tapando. Salió de ahí y este es el camino que llevó a Abraham. Hay como 1000 kilómetros aproximadamente de aquí hasta aquí y yo diría 800 o por ahí, ¿no? Aquí esto significa 500 kilómetros, así que hay aproximadamente 1000 ahí y habría 800, 900, etc. Y no tenían coches como nosotros tenemos hoy en día. Ur fue el origen primario de donde Abraham fue llamado como por el siglo XX o XIX antes de Cristo. Muy posible que fue en el año 1926. Ur, una cosa que quiero para la próxima clase es que voy a señalar algunos lugares. Ur es uno, para que sepas
dónde se ubica en un mapa. Y yo os diré, porque hay montones de nombres y todo eso que es demasiado pedir que sepáis todos. Pero sí hay unos que vemos una y otra vez y quiero que sí que sepáis dónde están esos. Y Ur es uno de ellos. Por supuesto está ahí muy cerca del Golfo Pérsico. Todo esto es Irak hoy en día. Entonces la relación de Palestina con otros reinos, cuando Dios llama al patriarca Abraham para formar de él una nación, ya se encontraba civilización en el oriente. Por supuesto esto es después del diluvio universal y los hijos de Noé pues se han extendido, han tenido hijos, etc. Esto es después de Babel, cuando Dios dividió las lenguas y todo, bastantes años después. Como ellos dicen, los datos antediluvianos son muy escasos. La Biblia aporta algunas cosas precisas, pero no mucho. Y entonces todo fue destruido por el diluvio universal, o sea, cubrió toda la tierra. Tenemos el capítulo 4 de Génesis, donde dice que había una ciudad, cualquiera que me hallare, pues ahí se iba quejándose Caín. Había tiendas y ganados, arpa y flauta, artífices muy buenos. Y bronce, ya estaban trabajando con bronce y hierro. Tenemos que darnos cuenta en la mentalidad del mundo tan infectada por la evolución. Se piensa que el hombre vino del mono y poco a poco pues iba desarrollando su inteligencia para ir haciendo las cosas, saliendo de las cavernas y las cuevas y todo eso. Bíblicamente eso no puede ser cierto, porque vemos que Adán era un hombre inteligentísimo. Y entonces, muy pronto, después de la caída, vemos que estaban haciendo precisamente estas cosas. Y la cosa es que el hombre ha evolucionado, ha ido para atrás en muchos aspectos, no ha ido para adelante. Entonces esto del Cro-Magnon bíblico es muy difícil encajar en la Biblia. Dicen que era inteligente, capaz, artístico, inventor, desarrollando una comunicación altamente detallada, creando sociedades y religión. Caín y luego que le siguieron ahí, sí, que iban creando religiones y todo, pero los que siguieron fieles a Dios no estaban creando religión, estaban aceptando lo que Dios les estaba dando. Y eso es muy, muy distinto. Es por eso que hay tantas religiones en el mundo hoy en día, porque el hombre siempre está ideando más cosas en cuanto a para satisfacer
esa cosa que lleva dentro, ese vacío, y no reconoce lo que vino de Dios y nada más hay que aceptar. La edad de piedra, él dice que empezó 10.000 antes. Esa es una fecha que da a los evolucionistas. El mundo probablemente fue creado en el año 4000 antes de Cristo. Siguiendo la cronología bíblica que tenemos. Y a propósito, antes del diluvio, esa cronología es muy precisa. Se puede ir sacando las fechas, entonces, sabiendo cuándo era el diluvio, entonces podemos ir hacia atrás. Todo eso requiere un poquito de esfuerzo, pero el señor Leonardo Woolley, en sus excavaciones llevadas a cabo en Ur, Nammu, en 1929 a 33, encontró rasgos antediluvianos avanzados. Y yo no sé, yo pondría eso en duda, porque el diluvio arrasó con todo. Así que hay que poner un signo de interrogación ahí al lado de ese. Entonces, los datos postdiluvianos los tenemos en Génesis 10, 9 y 10, los descendientes de Jafet. Ahí los tenemos, un montón. Los descendientes de Cam. Él fue el padre de los etíopes, egipcios, libios, africanos, cananeos, a través de su hijo Canaán. Y luego tenemos los descendientes de Sem, que fue el progenitor de los caldeos, los babilonios. Caldeos era otro nombre para los babilonios, de Babilonia. Elamitas, asirios, arameos, lidios, sumerios, árabes, fenicios, ixos, etc. Y también los judíos eran descendientes de Sem. Decimos que son semitas. Y el término que se usa hoy en día, antisemita, habla específicamente a los judíos. El término semita involucra a todos estos pueblos y más, pero cuando se usa el término antisemita está hablando de ese odio demostrado hacia los judíos, del cual hay todavía mucho en el mundo hoy en día. Mucho. Y no especialmente de los árabes. Hay pueblos y hay personas que deberían saber mejor, que lo practican. Entonces, al llegar a Canaán, se encontró poblada por descendientes de camitas. Precisamente que vinieron por el hijo de Cam, Canaán. Los cananeos estaban establecidos en una estrecha franja de tierra costera, Jope, Aco y el valle del Jordán. O sea, el mapa. Bueno, vamos a usar este. Sí. No sé si es los arriba. A ver, no cabrá ahí. Lo estamos hablando, yo lo puedo tener aquí. Estamos hablando de aquí, de esta franja,
aquí especialmente, donde se pusieron, y luego aquí en el valle del río Jordán, donde estuvieron ellos. Así que debéis saber eso de los cananeos, es un término muy importante. Luego, refaitas o rafeos vivían en Basán, se fusionaron con otras tribus, amorreos, anaceos, zufitas, los hombres ocuparon la altiplanicie oriental al sur y sureste de Galaad. Galaad es toda esta parte aquí. Esto es Galaad. Es donde posteriormente se establecieron Gad, Rubén, Gad y la mitad de Manasés. Pero en las escrituras se habla mucho de Galaad. Debéis saber ese lugar. Emitas, emineos establecidos al oriente del Mar Muerto, Oreos al sur del Mar Muerto, el monte Seir y el desierto de Parán, los Abeos, Ceneos, Ceneceos, Cadmeneos, etc., tribus nómadas del desierto, vivían al oriente del Mar Muerto, y tenéis en vuestras mentes cuál dirección es oriente, ¿no? Oriente es hacia allá, por supuesto. Entonces este pueblo vivían por aquí. Y había, aunque es desierto, había bastantes pueblos que vivían por ahí. Muchos de ellos nómadas, que quiere decir vivían en tiendas y siempre estaban moviendo sus tiendas donde había pastos para su ganado. Vivían al oriente del Mar Muerto, descendientes de Madián y Esaú. Esaú, su pueblo, llegó a conocerse por el nombre Edomitas. Edomitas. Y los Edomitas, aquí abajo. Aquí están los Moabitas, ya hablaremos de ellos en un momento, pero Edom. Los eteos o hititas, pueblo que dominó el Asia Menor, Siria, Líbano, Mar de Galilea, muy buenas, y cerca de Hebrón. Los hititas, aquí, imperio de los hititas. Es, curiosamente, la Biblia, el Antiguo Testamento, hablaba de los hititas, pero no había ningún rasgo arqueológico de ellos, no se habían encontrado, creo, hasta el siglo XIX o entrada en el siglo XX. Entonces empezaban a encontrar que sí, el pueblo hitita había existido. Y ellos siempre estaban peleando con los egipcios contra ellos. Entonces, por aquí, mucho tráfico de ejércitos y todo eso. Y otra vez la Biblia se confirmó que la Biblia tenía razón. Eso ha pasado mucho. Entonces quiero que sepáis dónde se establecieron los edomitas y luego los hititas. Quiero que sepáis dónde está Asia Menor. Asia Menor es esto, lo que se llama Asia Menor hoy en día. Y en los tiempos antiguos, todo esto se llama
se llamaba Asia, aquí. Pero hoy en día se llama Asia Menor. ¿Dónde está Turquía? Todo esto hoy en día es Turquía, que llega hasta aquí. Y luego Siria está por aquí. ¿Qué más mencionan? Líbano. Líbano es el país que está aquí arriba, frente a Chipre. Y por supuesto sabéis dónde está Mar de Galilea. Este mapa. Aquí lo llaman Mar de Cineret. Tiene varios nombres. Y luego, ¿qué es el último? Hebrón. Hebrón está al sur de Jerusalén. Jerusalén tiene que estar por aquí. Ahí está. Recordad que Jerusalén, muy cerquita, Belén, y luego un poquito más abajo, Hebrón. Jerusalén, Belén, Hebrón. Son ciudades muy, muy importantes en cuanto a la historia bíblica. Muy importantes. Y debéis saber dónde se encuentran. Los fereceos, los amorreos, una de las tribus más potentes que dominaba Mesopotamia. Busqué lo que significaba Mesopotamia, y Meso quiere decir entre, y Potamia es río. Son vocablos griegos. Entonces está hablando, Mesopotamia es el sitio entre el río Tigris y el río Éufrates. Pero luego cogió todo eso el nombre Mesopotamia. Se escucha ese término bastante. Los Gergeseos, al occidente del Mar de Galilea, no tenéis que recordar estos nombres, si no te lo digo. Los Jebuseos sí, eran habitantes de las montañas alrededor de Jerusalén. Y cuando Josué iba conquistando el país, no pudo con los jebuseos, y ellos vivían alrededor de Jerusalén, bastante libres hasta el tiempo de David. Y David pues los derrotó de una vez. Los hebeos se establecieron en diversas partes. Filisteos ocuparon el sur de la costa de Palestina. Esta es la región de ellos. Aquí, toda esta costa, donde están los palestinos hoy en día. Y en Gaza, la región pequeña que se llama Gaza. Los feniceos, o fenicios mejor dicho, un pueblo pacífico y comercial, se desarrolló al norte del monte Carmelo y a la desembocadura del río Leontes. Y eso está, fenicios, aquí arriba. Aquí arriba. Donde el país de Líbano hoy en día. Otros pueblos se desarrollaron de las genealogías de Abraham, Cetura, que él tomó a Cetura como mujer después de la muerte de su mujer, de Sara, y luego Agar fue la ayudante, bueno, la cogió como concubina, y de ella vino
Lot, no, Ismael. Ismael, de él vino, y luego tenemos los ismaelitas mencionados aquí. Edom y Lot. Edom era de Esaú, es el nombre de Esaú, y de Lot, sabéis la historia de cómo sus dos hijas quedaron impregnadas con su padre, y de ellos vinieron los moabitas y los amonitas. Los moabitas y los amonitas, que cuando Moisés estaba llevando el pueblo arriba aquí, para llegar aquí, para cruzar y entrar en la tierra prometida, pues Moab y Edom y los amonitas que están aquí se opusieron. ¿Os acordáis? Dijeron, nosotros queremos pasar por tu territorio, pero te compraremos el agua y los alimentos para todo. Ellos dijeron que no, así que tuvieron que hacer un rodeo para llegar ahí, ¿no? Y luego Dios les castigó duramente. Saúl tenía que castigar a uno de esos pueblos y no lo hizo del todo. Ese era Amalek, por haber salido en batalla justo cuando salían de Egipto. Los madianitas, eran de aquí, esta región. Cuando Moisés, por supuesto, estuvo aquí, criado en la corte de Faraón, entonces cuando mató a un egipcio tuvo que huir y pasó 40 años aquí con los madianitas. Y luego, cuando estuvo pastoreando las ovejas por aquí, entonces tuvo la visión de la zarza ardiente y todo, y Dios le dijo que fuera a Egipto para sacar a su pueblo de ahí, ¿no? Así que Moisés conocía todo este territorio bastante. Los edomitas, ya los he mencionado, hay que saberlos. Amonitas también, y los moabitas. Saber bastante acertado dónde estos pueblos estaban. Muy bien, la lección número 4. Potencias que han penetrado en Palestina. Egipto es la historia de Israel. Egipto en la historia de Israel. El establecimiento temporal de Abraham. Fue el asentamiento permanente de Jacob en tiempos de José. Estuvieron bastantes años en Egipto. Claro, descendieron ahí 72 personas o 75. 72 me parece. Y entonces estuvieron haciendo un pueblo muy grande, para que cuando salían de ahí era una nación de 2 billones de personas. 2 billones. Muy interesante. Y eso que mataron a los bebés con el tiempo, por orden del faraón.
Fue a la senda de Jacob en tiempos de José, más adelante. El llamamiento y liberación con Moisés en el Éxodo. Para el Éxodo yo pongo el año 1440. El año exacto probablemente fue 1441, pero yo recuerdo mejor 1440. Egipto ha sido para Israel en ocasiones invasor y en otras refugio. Hoy en día se están llevando más o menos bien los israelíes y los egipcios. Más o menos. Han tenido varias guerras y todo, pero el imperio sirio o arameo, es muy importante saber dónde estaba el imperio sirio. Damasco era la ciudad principal y Damasco está por aquí. Ahí está, Damasco. Y hay un camino que va ahí, que fue donde Pablo, muchos años después, tuvo su visión. Y fue salvo. Fue el enemigo belicoso de Israel por muchos años, los sirios. Uno de los reyes más destacados contra Israel era Hadadezer. David lo venció 3 veces, tomando control de Soba por esos años. Rezón era otro que fastidiaba a Salomón. Ben-Hadad era otro. Azael, Ben-Hadad II, Rezín. Pues no tenéis que saber esos nombres para el próximo control. Pero sí, hay una cosa. Hay que leer la Biblia y tener una práctica de leer todo el Antiguo Testamento y luego el nuevo nacimiento. Porque luego estos nombres pues llegan a ser familiares. Si nada más los vemos a través de alguna predicación de vez en cuando o de un devocional, algo así, no nos vamos a quedar muy bien en la mente. Pero cuando uno ve el fluir de la historia y leyendo, yo tengo costumbre desde hace muchos años de leer toda la Biblia en un año. Entonces llego a esas secciones que he leído muchas veces y entonces me ayuda a recordar, refrescar mi memoria, que no la tengo muy bien. Hay otras personas que tienen una memoria para fechas y lugares y todo increíble. Yo no soy uno de ellos, pero así eso me ayuda mucho. Así que este año estoy leyendo la Biblia cronológicamente. Y eso quiere decir Job, que leo Job con Génesis, porque Job probablemente es de la época de Abraham, de por ahí. Entonces, así es muy interesante. Luego Asiria es otro país muy importante. Con Asiria se inicia la deportación de
las 10 tribus de Israel. El primer rey asirio viniendo contra el pueblo de Dios era Pul, estando gobernando Manahem. El nombre de este rey asirio en el trono era Tiglat-Pileser III. Pues tampoco tenéis que saber estos nombres, pero probablemente los mencionaremos más adelante. La invasión contra Galilea y el norte del país, Galaad, otra vez esa parte que al oriente del río Jordán. Salmanaser y Sargón II toman completamente el reino del norte en el año 722. Es una fecha muy importante. Vosotros sabéis, creo, que el reino que estableció David y Salomón, pues luego se dividió entre las 10 tribus del norte y Judá. Y entonces varias veces hubo guerra civil entre ellos, había resentimientos el uno con el otro, y el norte es muy interesante. Todos los reyes del norte eran malos, todos, y había varias dinastías entre ellos. Venía una dinastía de 3, 4, 5, y venía otro y les borraba del mapa, y luego él 2 o 3 y otra vez, y todos malos, y era por la idolatría que ellos practicaban cogiendo de los pueblos entre ellos, que no los habían destruido. Entonces Dios se cansó, y en el año 722 pues vino este rey de Asiria y fueron deportados a territorios asirios. Y es interesante notar aquí que fue en ese tiempo que este rey envió gente de Asiria para establecerse en Israel, en esa parte del norte. Lo que sería esto, lo que sería Samaria y todo eso. Y de ahí vinieron los descendientes, eran los samaritanos. Los samaritanos eran gente que siglos antes habían venido de Asiria para poblar la tierra. Luego vino la deportación total de Judá y Benjamín, que es el reino del sur, bajo los babilonios o caldeos, y hay que saber esto. Nabucodonosor toma a Jerusalén, llevando la nobleza y jóvenes y los tesoros del tiempo, entre ellos un joven que se llamaba Daniel. Sadrach, Mesach y Abednego también eran otros 3. Y luego Nabucodonosor hizo una segunda invasión, penetrando y rompiendo los muros y sacando los ojos a Sedequías. Había dejado a Sedequías ahí como rey, y si se portaba bien y hacía lo que Nabucodonosor decía, todo bien, pero si no, y Sedequías se rebeló, entonces fue llevado con sus hijos a Babilonia. Y entonces Nabucodonosor mató a sus hijos delante de sus ojos, y luego le sacaron los ojos, y él terminó su vida ciego. Luego fue en el año 586 la caída total de Jerusalén, y esa es una fecha que debéis saber.
¿Y las demás fechas? ¿Las demás fechas, las de antes? ¿La IBE? Perdón. Las fechas de la LB. 586, sí, veo. 605, perdón. Ajá. Y luego 598 y luego 586, que es el siglo VI antes de Cristo, a propósito. Y luego, bajo los medo-persas, los judíos recibieron permiso para regresar a su pueblo y reconstruir la ciudad y el templo. Los medo-persas. Daniel hizo profecías en cuanto a ellos. En 538 se promulga el edicto para su regreso, siendo como 50.000 los que lo hacen poniendo las bases del templo. Estas fechas no tenéis que saber. 520 a 515 reinició y terminó la construcción del templo. El rey Darío, pues fue uno que promulgaba esto. Nombres asociados con todo ello eran Zorobabel, Josué, Esdras, Ageo, Zacarías. Nombres bastante, pero no para el control que viene no tenéis que saber estos nombres. Luego 445 Nehemías reconstruye los muros de la ciudad. Entonces, en 345, bajo Artajerjes III, se llevó a cabo una tercera cautividad llevados a Hircania. Y eso es después de la terminación del canon del Antiguo Testamento. Eso fue en el año Malaquías, fue en los años 400. Ahí decimos que hubo 4 siglos de silencio entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. 4 siglos. Luego, en la siguiente página, el imperio griego somete a Judea. Año 333, 332, y esos años deben hacer levantar la antena. Judea estaba bajo los Ptolomeos, y la cosa es que ¿quién estableció el imperio griego? No, Alejandro el Magno, y él falleció por estas fechas, a la edad de 33 años, habiendo conquistado todo esto. Vino de Grecia, allá, aquí Grecia, y llegó todo hasta aquí, hasta la India. Nunca perdió una batalla. Se dio por vencido porque ya sus soldados estaban cansados. Muchos de ellos habían vivido años recorriendo todo ello. Y su influencia en el mundo antiguo fue absolutamente tremendo. Judea fue codiciada, tomada y profanada por los seleucidas. Cuando Alejandro Magno murió, entonces sus 4 generales más importantes dividieron el imperio. Y entonces uno de esos generales llegó a ser los
era el que promulgaba los seleucidas, que luego conquistaron Judea, etc. Llegaron hasta abajo. Durante este tiempo Palestina sufrió mucho. Antíoco III, 198, luego otros nombres, Antíoco III, Seleuco, Antíoco IV, V, etc. Hubo un dominio nabateo, llega a Palestina, primero como aliado de Hircano y después como invasor. Incursiones de otros pueblos, los romanos, de parte de Pompeyo. Los partos eran de las montañas aquí, lo que es Afganistán hoy en día. Los partos venían de por ahí. Los romanos, Tito, año 70. Tito fue un general romano y entonces dijeron tenemos que hacer algo con estos judíos tan rebeldes. Entonces Tito vino, conquistó Jerusalén, arrasó el templo y dicen que crucificó a miles de judíos. Dicen que los caminos saliendo de Jerusalén estaban alineados con personas crucificadas, colgando en las cruces. Y eso fue en el año 70, una fecha muy importante que saber. En fin, bizantinos también, árabes, musulmanes, más adelante los cruzados, la Edad Media, sarracenos, Saladino tomó a Jerusalén, los otomanos, turcos, llegaron a dominar desde Constantinopla. Mucha historia ahí. Y luego, 1917, Palestina es entregada al ejército británico. Luego viene la Primera Guerra Mundial. En 1948 nace una nación en un día. Ben Gurión lee la Declaración de Independencia. Ben Gurión es uno de los padres de la nación judía hoy en día. Fue un gran hombre. 1967, la Guerra de los 6 días. Israel recupera su territorio hasta el canal de Suez, el Sinaí. Ellos llegaron a controlar todo esto. Este es el canal de Suez. Pudieron recuperar todo eso. Pero luego, con la guerra de Yom Kippur, que quiere decir Día de Perdón, es una festividad muy grande en Israel, Yom Kippur. Israel pierde 103 millas, que serán 165 kilómetros aproximadamente. ¿En qué año? 1973. Y ahí vamos a terminar. Podéis tachar el apartado D ahí, que llega hasta la próxima página. Entonces la próxima vez pues tendremos un control sobre
bueno, veremos las lecciones 5 y 6. Bien, ¿alguna pregunta? Pues para la semana que viene hay que estudiarse mucho el nombre, ¿no? Sí. Hay muchos nombres, eso sí. Pero leyendo la Biblia te das cuenta de la cantidad de nombres y lugares mencionados. ¿Ah? Muchos de esos lugares no se encuentran hoy en día, no saben dónde eran, dónde estaban establecidos, pero es increíble la cantidad. Para Darío, Moisés y Joaquín, ¿cómo pondréis estos? Creo que tenéis todo lo demás. Bueno, vamos a ver algunas fotos. A ver si esto... la semana que viene. Sí. Encender la tele. ¿Habéis dicho que sí? se habrá apagado solo. Sí. Empezamos ahora. Se apaga. Entonces, desgraciadamente esto que tengo está en inglés, pero creo que podemos coger la idea. Estas son las tierras bíblicas hoy en día. Esto es Arabia Saudí, prácticamente todo desierto. Irak, nos fijamos que Irak cubre una buena parte de los ríos Éufrates y Tigris, el Golfo Pérsico, una buena parte del petróleo del mundo sale por ahí. Kuwait está ahí, etc. Esto es Irán hoy en día, donde están los babilonios, estaban aquí, los asirios. Veremos mapas de ellos más adelante. Por supuesto, Abraham salió de Ur, que no sale aquí, pero luego llegó aquí arriba y luego bajó. Veremos eso en un momento. Esto es Turquía, Grecia, Creta y Chipre, Líbano, y luego vemos lo pequeño que es Israel ahí. Luego la península de Sinaí y Egipto con el río. Cam, mejor dicho, se estableció en esta región. Sem, aquí en esta región, y Jafet, pues por ahí. Ahí se ven nombres muy importantes: Babel, Nínive, ahí. Entonces ahí es donde se establecieron los distintos pueblos. Migraim es un nombre que se verá de vez en cuando, era el nombre antiguo para Egipto.
eso es algo que debo, a ver si puedo ponerlo en español y darlo, es muy bueno. Es Génesis, viéndolo por encima, tenemos la creación, la caída, el diluvio, las naciones, y luego cuatro personas, ¿no? Abraham, Isaac, Jacob y José. Y con eso tenemos una buena división, un buen esquema de Génesis. Aquí la raza humana, la historia, el tema, tópico, y luego la raza hebrea, biográfica. Location, donde estaba, ubicación, ¿cómo se llama? Creciente, fértil. Eso. Y luego aquí Canaán y Egipto. Y luego los años. Yo pondré eso en español. Luego la ubicación del huerto de Edén, probablemente por aquí. Probablemente, no se sabe. Babilonia, Arabia, Palestina, el mar grande. Entonces, ahí son el recorrido de Abraham hasta Harán, luego ahí, y luego al ir bajando, ahí en Canaán, pues iba haciendo altares. Yo en mi Biblia hace algunos años iba poniendo en el margen, este es el primer altar, y luego leía un poquito más, este es el segundo altar, tercero, y creo que hizo hasta 6 por ahí altares. Y luego las veces que Dios habló con él, esta es la primera vez que Dios habló, y pongo en el margen, primera vez, o segunda vez, tercera vez. Entonces cuando voy leyendo mi Biblia, los márgenes son para eso, ¿sabíais? Shechem, Betel, Hebrón, Beerseba, Cades Barnea. Él no llegó hasta ahí, pero fue su recorrido. Entonces, bueno, lo puedo leer. Abraham mudó con sus padres de Ur a Harán, hasta aquí, con su familia. Abraham y fue de Harán a Canaán cuando tenía unos 75 años. Por la hambruna en Canaán, Abraham y su familia fueron a Egipto. Sus viajes le llevaron a Betel, Hebrón, en el sur de Canaán, y el monte Moriah en el norte de Canaán. Ahí. Y luego Isaac, el hijo de Abraham, viajó por Gerar y Beerseba en el sur de Canaán. Su siervo viajó a Nahor, muy lejos al norte, para traer Rebeca como esposa para Isaac. Y luego Jacob, el hijo de Isaac, viajó desde Beerseba a Harán para encontrar una esposa. O sea, Jacob fue de ahí hasta Harán. Y no encontró solamente una esposa. Encontró a 2 esposas y 2 concubinas. Y luego también fue con su familia a Egipto para escapar la hambruna en Canaán. Esto es
muy interesante. Ah, eso lo tienen ladeado, así que este no se aprecia mucho, pero Cades Barnea es un sitio muy importante. Moisés llevó el pueblo hasta ahí y de ahí pues mandaron los espías al norte. Petra está aquí, Jerusalén por supuesto. Luego esto es interesante, cuando Jacob volvía con su familia, Labán escapó de Labán, entonces llega aquí hasta Manaim, que quiere decir 2 campamentos. Entonces fue cuando él dividió su familia en 2 campamentos, porque tenía mucho miedo de su hermano Esaú. Esaú era de por aquí, él con su pueblo vivía por aquí. Y luego, un poquito más adelante, esto en el río Jaboc, en Penuel, que quiere decir rostro de Dios, es cuando luchó con el Señor. Y creemos que fue el ángel de Dios con quien él estaba luchando, el mismo Jesucristo, ahí en ese momento. Y luego el Señor le tocó un tendón y luego cogía el resto de su vida. Entonces, muy interesante, su hermano decía, pues, nosotros os acompañaremos. Y él pensaba, Esaú pensaba que Jacob volvería aquí con él. Pero Jacob dice, no. Tú adelante y nosotros iremos más lento porque tenemos el ganado y todo eso y no podemos, los niños son pequeños y no podemos viajar muy rápidamente. Y entonces Esaú dice, bueno, vale. Entonces él vuelve aquí y Jacob va aquí a Sucot. No tiene ninguna intención de ir donde está su hermano Esaú. Porque claro, sabéis por qué. Porque él había engañado a su hermano, quitándole la primogenitura y luego la bendición. Entonces él, con el tiempo, llega ahí hasta Hebrón. Ahora, esto es de Moisés. Nació en Egipto, pero luego él estuvo en la corte de Faraón, después de matar a la guardia egipcio, pues entonces fue a Madián. Estuvo ahí 40 años, luego volvió a Egipto para sacar a su pueblo de la cautividad. Entonces les llevaron aquí a este sitio. Entonces aquí en el monte Sinaí recibió la ley, los mandamientos directamente de Dios en el monte Sinaí. Entonces 40 años llevando al pueblo en el desierto. Y entonces aquí en el monte Nebo es cuando señaló a Josué como su sucesor. Y él murió ahí en el monte Nebo y Dios le enterró. Dios le enterró. No se sabe el lugar de su entierro. Estas son algunas de las posibilidades que dicen que Moisés hubiera podido ir en sus cuando estaba vagando por el desierto, pero lo más probable es por aquí, la parte roja.
Cades Barnea, llega ahí y entonces manda los espías al norte. Vemos Edom, Moab, Amón, Amonitas, el mar Muerto, ese monte Sinaí, ahí en la distancia. No crece nada. Aquí hay algo de vegetación, pero prácticamente nada. Esto creo es un monasterio que hay ahí. Entonces, de ahí a Cades Barnea, ahí, donde fueron condenados a estar 40 años vagando por el desierto. Ahí fue la rebelión de Corá contra, ¿cómo? Coré contra Moisés. Aarón falleció aquí. Y ahí es el viaje de los espías. Llegaron bastante al norte. Damasco, aquí. Monte Hermón. Entonces de Cades Barnea, lo más probable es que vinieron aquí abajo y luego por aquí. Y tuvieron que ir, rodear los moabitas y los amonitas, etc. Aquí conquistaron a Sión, ese pueblo que se puso en contra. Y luego aquí en el monte Nebo es la muerte y entierro de Moisés. Y Balaam también bendijo a Israel. Creo que ese es el mar de Galilea. Entonces, los pueblos, aquí los hititas, alrededor de 1200 a 1000 antes de Cristo. Los distintos pueblos, arameos, etc. Ahora, los pueblos del mar, tenemos que reconocer que el Mediterráneo era muy, muy transitado. Nos acordamos de la historia de Jonás. Bajó a Jope y enseguida encontró un barco que le iba a llevar lo más lejos posible. Y los eruditos se sorprenden hasta el día de hoy de cuántos viajes y el comercio que había en aquellos tiempos. En los tiempos de los romanos faltaba el grano, el trigo especialmente, y en Roma, que Roma está aquí arriba, entonces Egipto abasteció por años a Roma. Salvó el pereje de varios emperadores romanos, porque estaban trayendo en barcos trigo de Egipto. Y luego, por supuesto, Pablo, el centurión, pudo encontrar barcos para ir.
otra vez. ¿Ves Galaad aquí? Esto es Galaad. Filistea, Fenicia, Edomitas, Moabitas, Amonitas, Damasco, Judá, Israel, Beerseba, Cades Barnea, desierto de Sin, esto es la campaña que hizo Josué para conquistar el pueblo, para conquistar Canaán. Esto es Jericó, cruzó aquí el río Jordán, conquistó Jericó, establecieron su campamento en Gilgal. Vais a ver eso, Gilgal, mucho en los libros del Antiguo Testamento. Y entonces fue por ahí, aquí Askelón, Asdod, eran de los filisteos que vivían ahí, entonces conquistaron muchos pueblos, no todos, pero entonces esa es la campaña hacia el norte. Fueron hacia el norte ahí. El mar de Galilea aquí. Entonces, esto es para la muerte de Josué. Esto es lo que los israelitas controlaban aquí. Todavía les faltaba conquistar esto, todo lo verde. Es lo que les faltaba conquistar. Entonces, aquí es donde se establecieron. Simeón aquí abajo, esto es Judá. Dan, aquí. Benjamín, este color aquí. Efraín, y luego que llegó a ser la tribu principal del norte, Efraín. Luego Manasés, oeste, occidental. Manasés, oriente. Gad y Rubén. Estos eran las tres tribus que se quedaron aquí en Galaad. Luego tenemos Isaacar, Zebulón, Aser y Naftali, aquí al norte. Monte Hermón y Damasco, ahí arriba. Hay Golán, ese nombre suena, los altos de Golán, porque son altos de Golán. Entonces, los sirios en las guerras pues estaban con su artillería aquí apuntando hacia los asentamientos judíos aquí. Entonces los judíos dijeron, tenemos nosotros que controlar eso. Así que hoy en día todo esto en esta margen pues lo controla Israel. Pero así se quedaban las distintas tribus. ¿Ya está? A ver si encuentro rapidito.
Esto es el barco que está hecho al tamaño real, con las dimensiones que vienen descritas en la Biblia. Está en Kentucky y nosotros tuvimos el privilegio de ir ahí. Es Lisa, nuestra hija, estuvo con nosotros y es enorme. Es enorme. Una animalada. ¿Se puede entrar dentro o no? Claro que sí. Necesito de 4 patas. No. Dentro tenía varias plantas, ¿no? Sí, tres plantas, sí. Cubiertas, como dicen. Ahí está todo, las 3 plantas están arriba de esto y aquí abajo pues está la entrada. Esto aquí lleva a una puerta que está aquí, no se ve, pero es una puerta que no se usa, esa puerta, pero está Moisés, la familia de Moisés, había muchas exhibiciones, Moisés y su familia Noé, ¿verdad? alabando a Dios. ¿Ah? Noé, ¿no? Noé, Sí. ¿qué dije? Moisés. Moisés. Noé. Es un modelo de su diseño. Cubierta primera, segunda, tercera. Usted se encuentra aquí. Los animales que pudieron estar. La lista de preparación. Y aquí uno de los hijos de Noé alimentando al oso que hay aquí. Lo hace desde arriba y entonces el grano del alimento pues cae ahí. Y los animales estaban haciendo los ruidos que ellos hacen. O sea, está muy, muy bien hecho. Voy a sacar eso en Emanuel Marcha un día. Dice, si te puedo convencer que el diluvio no fue real, entonces te puedo convencer de que el cielo y el infierno no son reales. Todos murieron, excepto los 8 en el arca. Esta es la puerta, la entrada que pusieron ahí. ¿Ves la cruz? Ahí estamos. Yo creo que ahí hay otra forma. Increíble. Por aquí se ve donde está la puerta. Ahí hay personas. Esta es la parte de atrás. Todo esto son sitios para la administración, oficinas y todas esas cosas. Van miles y miles de personas. Ahí mi suegra. ¿Sabéis lo que ella quería para su celebración? Hot dog. ¿Sí? Perritos calientes. Porque hay un sitio ahí muy cerca que tiene hot dogs y la salsa que ponen encima le encanta.
Entonces, dijo, no, yo quiero hot dog. Bueno, ya está. Díganos de los que construyeron el arca, los que hicieron la madera. Ah, que Ken Ham, cuando él tenía una buena idea en mente de lo que quería, pero no sabía con quién hablar para construirlo. Entonces fue a un hombre en Indiana que tenía la estructura más grande de madera de Indiana. Y fue a hablar con él y dice, esto es lo que yo quiero hacer. Él dice, pues lo que tú necesitas hacer es ir y hablar con los Amish. Este pueblo son descendientes de los alemanes que llegaron a los Estados Unidos hace muchos años, unos 3 siglos, y trabajan mucho con madera, ¿no? Hacen muebles y otras cosas y son muy cotizados para eso. Entonces él hizo una cita con ellos y estuvo hablándoles de lo que él quería y dijo que ellos estaban ahí sin mover ni un músculo. No podía leerles si estaban reaccionando o no. Pensaba, bueno, parece que no estamos logrando nada aquí. Dice, tenían su barba muy larga y ropa de trabajo, todo eso. Y cuando terminó él dijo, bueno, ¿qué piensan ustedes de este proyecto que pensamos hacer? Y el dirigente entre ellos dice, yo creo que el Señor nos ha estado preparando por años para hacer esto. Y Él es muy fiel. Él es muy fiel. Hicieron todo el trabajo. Es la estructura más grande en el mundo de madera. De pura madera. Es impresionante. Si algún día tenéis la oportunidad de ir a los Estados Unidos, pues aquí es muy digno de ver. Bueno, creo que... con todo. Sí. Sí, ya se me olvidó. Esa